Hola, ¿qué tal? Familia Nueva Vida, ¿qué tal? Excelente domingo. Una vez más estamos con ustedes, mi esposa Linda y su Hola. servidor. Y bueno, queremos dar algo muy rápido de anuncios, nada más decirles que continuamos con la contingencia sanitaria. No salga de casa si no es necesario. Ese es un buen tiempo para estar en familia, pero seguimos en pie según las indicaciones que tenemos a nivel federal de reuniones de más de 50 gentes. Seguimos en pie con los encuentros del 24, 25 y 26 de abril. Este es el encuentro de la línea dorada de Chava y Chelito. Y después la próxima semana es el encuentro de jóvenes, 1, 2 y 3 ya de mayo. Eh, para que sepan nada más, hasta que haya alguna otra indicación. Si hay alguna otra indicación por parte de las autoridades, lo haremos saber a ustedes. Pero de todo lo demás, por lo pronto, están cancelados todas las actividades. Y bueno, también, bueno, los del fútbol ya saben que el fútbol no se cancela ningún domingo, nadie está saliendo más que para en campo libre y bueno, ahí no hay problema y hay sana distancia. Y vamos a empezar con una oración. Yo le voy a pedir a mi esposa que ella pueda orar para poder empezar. Padre amado, te damos gracias, Señor, gracias porque en este día celebramos tu Gracias. resurrección, Señor. Gracias porque hoy, Señor, vemos, Señor, que tú resucitaste, Señor, de los muertos para una vida nueva, Señor, que tenemos en ti, Señor. Ponemos ese tiempo en tus manos, que tú hables por mí y mi esposo para que él pueda compartir lo que tenemos, Señor, de dar en este día. Gracias, Señor, te amamos, te bendecimos, te damos la gloria y la honra en nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos ahora al link de alabanza. Para reproducir las canciones de alabanza, si estás viendo este video desde la plataforma de Facebook, lo único que tienes que hacer es ponerle pausa al video, dirigirte a la parte de arriba donde está la descripción del video y darle clic al enlace. Una vez dentro del enlace, dale clic en reproducir todas las canciones. Si estás viendo esta transmisión en vivo desde la plataforma de YouTube, lo único que tienes que hacer es ponerle pausa, dirigirte abajo al área de descripción, darle en mostrar más y darle clic al enlace. Una vez dentro del enlace, dale clic en reproducir todas. Bueno, regresamos y ahora sí vamos a ver una parte de la escritura donde vamos a poder meditar. Y bueno, estamos celebrando en esta ocasión nosotros la Semana Mayor, la semana de Semana Santa, que se le llama, pero es la Semana Mayor, después viene la Semana de Pascua. Pero también quiero que sepan que en este momento en Israel los judíos están celebrando la Pascua. ¿Qué fue la Pascua? Si usted recuerda, fue la celebración que Dios estableció cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, que tenían que matar un cordero y esa sangre de ese cordero tenía que ser puesto en los dinteles y en los postes de las puertas de los hebreos. Y en esa forma, cuando viniera el ángel de la muerte en la 10ª plaga para matar a los primogénitos, veía la sangre en la puerta y no entraba. Esa es la Pascua, celebraban ellos con panes sin levadura, comían el cordero asado, uno por familia, o si eran pobres se juntaban varias familias y comían el cordero. Era el cordero asado, panes sin levadura y hierbas amargas. Esa celebración se hizo perpetua, Dios dijo que iba a ser a perpetuidad para el pueblo de Israel y la Pascua representa la libertad y es proféticamente un preámbulo o profetizando lo que Jesús iba a hacer en la cruz del Calvario a liberarnos del pecado. Toda la Pascua tiene un significado específico sobre Jesús. No lo vamos a ver ahora, nada más estoy explicando que este tiempo que estamos viviendo nosotros de Semana Mayor, de Semana Santa, es para los judíos el mismo tiempo en que ellos celebran la Pascua. Eh,
quiero explicar esto porque Jesús murió precisamente en la Pascua. ¿Por qué? Porque todo tiene que embonar. Dios nunca deja nada al azar. Jesús murió en la Pascua. Jesús toma en la última cena, celebra la Pascua con sus discípulos y son realmente las últimas horas de su vida. Y después obviamente es entregado por Judas, es enviado, los soldados después de apresarlo es enviado con los sacerdotes y después ya todo lo que vemos, el juicio de Jesús y finalmente es crucificado. Quiero aclarar algo que queda duda ahí porque algunos me han preguntado y quiero ya dejar esto muy claro. Por tradición se dice que Jesús murió el viernes y resucitó el domingo. Y no es cierto, o sea, no puede ser posible eso, porque ni en los días que contamos nosotros, como lo hacemos nosotros, ni en los días como lo tomaban los israelitas o los judíos. El final de un día israelita o judío empezaba al ocultarse el sol. Terminaba al ocultarse el sol un día y empezaba un nuevo día. O sea, aproximadamente, ¿qué diría? Ahorita en este horario de verano sería a las 8 de la noche. ¿Sí? Cuando se oculta el sol, terminaba un día, empezaba un día y el día, la noche terminaba al salir el sol, pero seguía obviamente el día. El día continuaba aunque ya hubiera sol, pero de ese día. Vamos a poner un ejemplo. Un martes. El martes termina al ocultarse el sol y el miércoles empieza a partir ya de esa noche, ¿sí? Ya en la oscuridad, y terminaba 24 horas después cuando volvía a ocultarse el sol. Para entender esto tenemos que saber este dato. ¿Por qué? Porque Jesús no pudo haber muerto el viernes. Si Él murió el viernes a las 3 de la tarde, que es cuando la hora novena, las 3 de la tarde es cuando se dice que murió, la Biblia nos da ese dato exacto, y después tuvo que ser bajado de la cruz y sepultado antes de que viniera la Pascua. ¿Sí? Ese es un dato que se toma y se dice, no, sí fue el viernes porque se acercaba el sábado, la Pascua. Que normalmente se toma la Pascua, perdón, no es cierto, el día de reposo, o vaya, la celebración del día de reposo que era en sábado para los judíos. Por eso se dice que era el viernes. Lo que desorienta a muchos es esto, pero mire, vamos contando. Lo que dice en el libro en Mateo 12:40, Jesús da un dato muy exacto. Él dice, así como estuvo Joel dentro del pez 3 días y 3 noches, el Hijo del Hombre tiene que estar en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. O sea, nos da un dato exacto de que tenían que ser 3 días y 3 noches en que Jesús estuviera muerto, sepultado. Exactamente. Y si nosotros contamos, si fuera el viernes, sería la noche del viernes, pero ya no sería del viernes, sería del sábado y luego ya el domingo. 2 noches nada más. Entonces Jesús no pudo haber muerto el viernes. Según los expertos, los que saben, Él murió el jueves. ¿Por qué? Porque contando el jueves, sí queda exacto. El jueves, muere el jueves, llega el día en que había una santa celebración. Aquí viene lo que mucha gente no sabe, porque decían, tiene que ser enterrado antes porque ya viene el día santo, el día de reposo. ¿No sabían que después de los 14 días de la Pascua, o después de la Pascua, dice en el libro de Deuteronomio que tenía que haber una santa convocación? Tenemos que saber que en muchas de las fiestas de Israel, al terminar, había un día extra de día de reposo. Y en la Pascua no era la excepción. Al terminar
la Pascua siempre había, al siguiente día era un día de santa convocación o día de reposo. Entonces, por eso, ahora en esta ocasión cayó en viernes. Él muere el jueves y tenía que ser enterrado antes que viniera la santa convocación o día de reposo extra, que era en esta ocasión tocó en viernes. Solamente así podemos entender que él estuvo 3 días y 3 noches. ¿Por qué? Porque contamos la noche del viernes, la noche del sábado y la noche del domingo, ¿sí? Porque él fue visto o resucitó en la mañana del tercer día, del domingo, que fue cuando vinieron los discípulos muy temprano, el primer día de la semana es domingo, vinieron muy temprano y fueron las mujeres las primeras que vinieron a la tumba. Entonces solamente así nos quedan las cuentas, según lo que dice en Mateo, solamente así nos caen las cuentas. Pero bueno, esto es solamente un dato para poder saber bien los tiempos y es un dato importante, pero también que lo importante es que Jesús murió por nosotros y que estamos celebrando este tiempo. Y bueno, estamos, ahora que estamos nosotros hablando, esto fue pregrabado, pero ustedes lo están viendo ya en domingo de resurrección. Pero yo quiero hablar de una de las 7 palabras que Jesús mencionó en la cruz. Las 7 palabras que Jesús menciona. De ellas hay una que para mí es mi preferida, es algo que me gusta muchísimo porque tiene mucho contexto, tiene mucho de qué aprender. Juan 19:30, que es donde les invito que abran sus Biblias o escuchen lo que vamos a leer. Juan 19, versículo 30. Dice lo siguiente: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Dice que después que hubo tomado, cuando él dijo, tengo sed, y le dan vinagre, que es la quinta palabra, tengo sed. La sexta es consumado es, y la séptima es cuando él dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Dice esta sexta palabra muy, muy corta, muy sencilla aparentemente, pero muy significativa. Consumado es, en otras versiones dice, todo está cumplido, o todo ya ha sido cumplido. Eso es lo que dicen otras versiones. ¿Qué es lo que Jesús se refería? Cuando Jesús menciona consumado es o todo está cumplido, está diciendo algo muy importante, muy relevante en cuanto a lo que Él está queriendo dar a entender con estas solamente 2 palabras. Consumado es. Él está diciendo literalmente, ya he terminado. Padre, ya he terminado todo a lo que me mandaste a hacer. Con mi muerte yo ya hice lo que tú me mandaste a hacer. Consumado es, ya terminó. Número 2 sería, ¿qué estaba diciendo Jesús? Que el plan de salvación estaba consumado. Que el Antiguo Testamento terminaba y empezaba el nuevo pacto en su sangre, que había dicho a sus discípulos que sería ahora a través del pacto nuevo pacto en su sangre. Consumado es, termina el Antiguo Testamento, empieza el Nuevo Testamento. En otras palabras, donde la salvación ya no es por la ley, la salvación es por gracia, ya no es por obras, sino es por gracia y por la fe. Eso es lo que Jesús está diciendo, ¿sí? Se lleva a cabo. Consumado es, literalmente está diciendo, el plan de salvación que mi Padre había hecho está listo, está preparado. Consumado es. Y de aquí podemos ver que Jesús nos está hablando también de su muerte y de su sangre poderosa. Y que al ser consumado el plan de salvación, nosotros ya tenemos a la mano como humanidad las 5 bendiciones que vienen a través
de la sangre de Jesús, de su muerte y de su sangre, que nos da redención, perdona nuestros pecados. Esa sangre es suficiente para perdonar nuestros pecados. Nos limpia, nos santifica y nos justifica. Eso es lo que Jesús está diciendo en esta parte. ¿Qué pasó cuando Jesús murió? Nosotros lo sabemos, si tú lo has leído, el velo del templo se rompió. ¿Qué significaba el velo del templo? Si ustedes ven en el tabernáculo de Moisés y en el tiempo de Israel, entre el lugar santo y el lugar santísimo, donde estaba el arca, donde estaba el candelabro, donde estaba la mesa, nadie podía entrar. Nadie podía entrar. Bueno, básicamente estaba el arca del pacto. Nadie podía entrar al lugar santísimo más que el sacerdote. Una vez al año, para expiación de los pecados del pueblo, una vez al año podía entrar, y con todo un ritual que podemos ver en el Antiguo Testamento, ¿sí?, a través de salpicar 7 veces el velo con sangre y 7 veces con aceite, que es profético de Jesucristo, la sangre de Jesús, y el Espíritu Santo, que es el aceite. Cuando Jesús dice consumado es, está diciendo, este es algo nuevo, se renueva algo. El velo se parte. Cuando Él muere, este velo que separaba a Dios del hombre, literalmente lo separaba, porque Dios descendía al lugar santísimo, pero nadie podía verlo, nadie podía tener una plática con Él. Así como Moisés lo tenía, otros grandes hombres lo podían tener, no podía todo ser humano, en este caso los israelitas. No podían. ¿Por qué? Porque ese velo separaba, sí, el lugar santísimo de la presencia de Dios, del lugar santo donde estaban los sacerdotes. Cuando se parte el velo, es un mensaje muy directo que dice, se acabó esa división. Mi sangre es tan poderosa que rompe el velo que mantenía esa separación del hombre y de Dios. Eso es literalmente lo que Jesús también está diciendo con estas palabras. Se acabó la separación del hombre con su Creador. Ahora a través de Él podemos conocer al Padre, podemos conocer a Jesús y podemos conocer al Espíritu Santo. También Jesús, al decir esto, está diciendo, el pecado ya no será un estorbo. Consumado es. ¿Por qué? Porque el pecado nos separó de Dios. Y todos le echamos la culpa a Adán, a Eva. Pero la verdad es que todos, por cuanto todos hemos pecado, dice en Romanos 3:23, por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y al decir todos, es todos. Y ya saben que esa filosofía es muy propia. El pecado, Jesús está diciendo, ya no será un estorbo para la intimidad. Y queridísimos, la intimidad en el Antiguo Testamento la tenían solo algunos hombres y mujeres de Dios. Sobre todo Abraham, conocido como el amigo de Dios, Moisés, que tuvo una intimidad con Dios tremenda. Él era el único que podía subir a ese monte, al monte Horeb, al monte Sinaí, y podía tener una intimidad de 40 días y 40 noches con Dios. O sea, era el único que podía. Era tanto el miedo de los israelitas que le pidieron a Moisés y le dijeron, tú sube y habla con Dios y después nos dices lo que hay, porque lo que acabamos de ver, ¿verdad? Cuando había truenos, esa luz que estaba por encima del monte, les dio miedo tanto que dijeron, mejor tú ve y tú nos anuncias lo que Jehová nos quiere decir. El pecado nos separó de Dios, el pecado nos apartó de Dios. Por un hombre entró el pecado, por un hombre tiene que ser redimido el hombre mismo, el hombre y la mujer. Tenemos que ser redimidos a través de su sangre, de su sacrificio. Pero se quita el estorbo para la intimidad. ¿Con quién? Con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Se quita el estorbo que era el pecado para conocer la paternidad de Dios. Que Dios no solamente era el Dios todopoderoso de Israel que era conocido, el Dios que se le pusieron muchos nombres como Adonai, El Shaddai,
ya giré, etcétera, sino que Dios era más que eso. Dios era un Padre. Dios es un Padre. Es una de las revelaciones más grandes de Jesucristo en el Nuevo Testamento. La paternidad de Dios. También Jesús, al decir consumado es, está diciendo se acabó el tiempo en que solamente el Espíritu venía sobre ciertas personas. Se cumple la profecía a través de Jesús. Puede ser posible la profecía que Joel menciona en capítulo 2 del libro de Joel, donde él dice, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. ¿Sí? Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Esta era la promesa del Padre, que el Espíritu Santo podía venir sobre toda carne. O sea, no nada más sobre cierta gente especial para Dios. Y sí, aquel que viene a Jesús viene a ser un hijo, una gente especial, pero ya a través de un plan de salvación perfecto, ya no a través de sangre de animales, sino a través de la sangre del mismísimo Hijo de Dios. Y el pecado ya no es un estorbo. ¿Por qué? Porque aquel que viene a Jesucristo es perdonado de sus pecados a través de la sangre de Jesús y venimos a ser llamados hijos de Dios y eso ya nos lleva a la intimidad que se había perdido. Cuando Jesús dice consumado es, también está diciendo yo he vencido a Satanás. Consumado es. Se acabó ya el reinado de Satanás sobre la tierra. Y algunos dirán, entonces, ¿por qué sigue la tierra en un desastre? Porque Satanás sigue gobernando, pero Jesús lo que quería dar a entender es que ahora la autoridad se le estaba dando a los hijos de Dios. La autoridad en la tierra se le estaba dando a la iglesia de Jesucristo, que Él mismo había fundado y que Él mismo la había fundado en Él mismo. En la declaración de Pedro de que Él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Él estaba fundando su nueva iglesia neotestamentaria. Literalmente el reino de las tinieblas se venía abajo, ¿sí? Y que en la tierra ya no tenía la autoridad completa, ni totalitaria, sino que Satanás la había perdido. ¿Quién tiene ahora la autoridad en la tierra? La iglesia. Los hijos de Dios son los que tenemos la autoridad máxima sobre la tierra. Y eso es algo que nosotros tenemos que saber, porque muchas veces seguimos viviendo como esclavos, teniendo que saber a través de la Escritura que ya no somos esclavos del pecado. Nosotros hemos sido libertados para ser ahora gobernantes en la tierra, ¿sí? Gobernar la tierra. La iglesia es la que debe levantarse para gobernar la tierra. En este tiempo que estamos viviendo de total miedo y terror en el mundo por este virus mutado, porque no es nuevo, esa es la verdad. Los coronavirus ya son virus que ya tienen mucho tiempo de haber sido descubiertos, pero este nuevo virus mutado, este coronavirus mutado que está causando muchas muertes a nivel mundial, que ha causado mucho miedo y terror, incluso aún dentro de la iglesia, que no debería de ser, Dios nos trae a memoria de que la iglesia tiene el poder de terminar esta peste. Tiene el poder de terminar a través de la oración. Ahorita estamos en un clamor conjunto de 4 días en el cual estamos orando, ayunando para orar para que esta pandemia termine, para que esta pandemia se acabe totalmente y que podamos nosotros entonces ya poder ahora sí trabajar sobre las personas que han sido afectadas por haber perdido algún ser querido y por algunas personas que quizá ahora estén sensibles al poder recibir una palabra de esperanza a través del mensaje de Jesucristo. Cuando Jesús es vencido, obviamente se hace efectivo que el reino de los cielos totalmente ahora es establecido en la tierra, a través de la iglesia. ¿Pero quién lo hizo? Jesús.
Jesús cuando empezó a predicar, cuando Juan el Bautista empezó a predicar, ellos decían, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado a ustedes. El reino de los cielos está aquí. El reino de los cielos era Jesús mismo. El reinado, el gobierno de Dios en la tierra había llegado a través de Jesús. Pero se consumó cuando Él murió. Por eso Él dice, consumado es. El reino de los cielos es establecido nuevamente en la tierra y el gobierno de Dios en un grupo de personas que por gracia han sido salvas, conocida como la Iglesia de Jesucristo, son los que ahora gobiernan y el reino de los cielos es nuevamente establecido en la tierra. Colosenses 2, 13, 15, que quiero leerlo. El libro de Colosenses 2, capítulo 2, versículo 13 y 15. Vamos a leer lo que Jesús hizo literalmente también en la cruz del Calvario y que precisamente va en relación a lo que estamos ahorita comentando. Colosenses 2, 13 y 15. Dice, el apóstol Pablo dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente, vean, juntamente con Él, o sea, con Jesucristo, perdonándonos todos los pecados, anulando. Por eso Jesús cuando dice consumado es, Él está diciendo, ya, el plan perfecto está. Y anuló literalmente, anulando el acta de decretos que había contra nosotros. El acta de decretos era un acta de sentencia en la antigüedad. Era algo que los romanos hacían. Se daba un acta cuando Jesús fue crucificado. No sé si ustedes lo han visto incluso en películas, pero porque es algo real que se hacía. Se daba un decreto escrito que era un decreto de muerte. Es lo que se le dio a los sacerdotes. Pilatos, al lavarse las manos, literalmente lo que le da a los sacerdotes es un decreto de muerte. Y ese decreto para nosotros era la muerte eterna. Pero dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, o sea, que totalmente era nada beneficioso para nosotros. ¿Por qué? Porque era muerte eterna. Quitándola de en medio, esa acta, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, o sea, al reino de las tinieblas, al mismo Satanás, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amados, esto es algo muy importante que creamos, que el reino de las tinieblas no tiene potestad contra su iglesia. En este tiempo de miedo, de temor, de muerte, su pueblo debe estar confiado, tranquilo, en paz. Porque la muerte física, aún la muerte física, yo recuerdo las palabras del pastor César Castellanos, que siempre nos comenta y nos dice, nosotros somos eternos hasta haber cumplido la voluntad de Dios en esta tierra. ¿Y saben qué? Yo lo creo. Nosotros somos eternos en esta tierra hasta haber cumplido el propósito de Dios en ella. Por eso, al subirse a un avión, que él menciona que a él le daba mucho miedo, y ya después cuando entendió esto, dijo, ¿por qué me va a dar miedo? Si un día se estrella el avión, ¿qué importa? Yo ya terminé mi propósito en esta tierra y me voy con mi Señor. Colosenses nos dice algo tan interesante. El acta contraria que nos era, fue clavada en la cruz. Amados, cuando Jesús dice consumado es que eres una realidad. Desde hace 2000 años que lo dijo, es una realidad. Que esa acta ha sido clavada en la cruz. ¿Para qué? Con un propósito. Y finalmente, quiero comentar que después de la muerte de Jesús, viene un hecho importantísimo que hoy domingo estamos celebrando. La resurrección de Él, de entre los muertos. Algo tan importante, Él siendo Él la primicia de la resurrección a la vida eterna. ¿Por qué? Porque Él como hombre que vino a la tierra, se despojó de su poder, Él tenía que morir también físicamente como nosotros lo vamos a hacer.
Pero la segunda muerte no tiene potestad contra él, porque fue resucitado por nuestro Padre, por el Padre, al tercer día, fue resucitado ya para vida eterna. Volvió a ser nuevamente Dios, pero con también una naturaleza de hombre. Wow, esto es algo maravilloso. Es el único ser en todo el universo, Jesucristo. Por eso Él es el Señor y el Rey, porque Él es el único que tiene dos naturalezas. Es hombre, pero a la vez es Dios. Es único nuestro Señor Jesucristo. La resurrección es una parte importantísima de la salvación. Lo menciona el apóstol Pablo en el libro de Romanos 10, 9 al 10, donde una palabra que todos sabemos que esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, al decir eso es decir, es mi Señor, mi Salvador, es quien murió por mí, es quien me compró con su sangre en la cruz. Si yo declaro eso, que es mi Señor, estoy diciendo todo esto. Dice, y creyere que Dios le levantó de los muertos. O sea, la resurrección es una parte importantísima de la salvación. Y dice, si confesares estas dos cosas, serás salvo. No dice, podría ser salvo, puede ser que sea salvo, si tienes suerte, pues serás salvo. No, dice, si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La resurrección, amados, es importantísima. ¿Por qué? Porque Él fue el primogénito de todas las cosas. Él es el primogénito de todas las cosas. Él fue el primer hijo de Dios, ¿sí? Pero nosotros también somos ahora, gracias a Él, somos hijos de Dios. Él fue el primero en todo. Él fue el primero en ser resucitado para vida eterna. La esperanza que hay en nosotros, según lo que dice 1 Tesalonicenses capítulo 4, donde podemos leer nosotros, donde el apóstol Pablo habla de la segunda venida de Jesucristo y habla que los muertos en Cristo se levantarán primero en su segunda venida o en el rapto, conocido como el rapto, el primer evento importante de su segunda venida. Son resucitados los muertos en Cristo y luego los que estemos vivos seremos arrebatados para estar con el Señor. El libro de Apocalipsis dice, bienaventurados los que participen de esta primera resurrección. Pero esto es parte de la salvación, la resurrección, pero ahora también quiero mencionar, es una promesa que Dios está dando a sus hijos, a su iglesia, de la resurrección. La esperanza de la resurrección. Y yo quiero decirte, cuando alguien tiene en su corazón toda la fe necesaria para creerle a Dios, esa promesa que Él está diciendo que nos va a resucitar, que aunque tú y yo algún día muramos, tú y yo vamos a ser resucitados como Jesús fue resucitado, porque Él fue el primogénito de la creación. Por eso hoy es un día para celebrar que Jesús resucitó como primicia, porque en un futuro todos los muertos en Cristo se levantarán. Romanos 6, del 3 al 5, también nos menciona cómo es que nosotros participamos de la muerte y la resurrección de Jesucristo. Este pasaje lo usamos mucho para lo que es el bautismo, ¿verdad? Romanos 6, versículos 3 al 6 dice, ¿o no saben que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Fíjense, hemos sido bautizados en su muerte. Recuerden lo que simboliza el bautismo, ¿sí? Muerte al entrar al agua y después al salir, resurrección. Porque dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. O sea, está diciendo, un día ustedes van a resucitar. Somos partícipes de Él a través del bautismo en esto. Y el 5 dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro
viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. La resurrección es un hecho importantísimo, que es parte de la salvación, pero también es una promesa. Es una promesa de que ustedes y yo, todos los que crean en Jesucristo, seremos resucitados. Yo quiero hacer una pregunta a los que están oyendo y escuchando y viendo esta palabra. ¿Qué está pasando por tu corazón en este tiempo? Yo sé que hay muchos en nuestra iglesia y en las iglesias Nueva Vida que están trabajando con todo su corazón y creen todas las promesas de Dios y las están viviendo y están disfrutando la maravillosa oportunidad que es hacer discípulos, de poder dar a luz hijos e hijas. Es un privilegio que Dios nos dio el ser partícipes del ministerio de la reconciliación. Pero yo creo también que dentro de la iglesia y dentro de las iglesias Nueva Vida y de toda la iglesia universal existen personas que han estado a medias, que es uno de los males de los últimos tiempos. Yo quiero decirles algo, y eso es algo que lo he comentado con algunos. Esta pandemia que está pasando actualmente no solamente es una de las cosas que Jesús había dicho, ya todo lo demás proféticamente está consumado, ya las guerras, rumores de guerras, los terremotos que como nunca se han dado en la tierra. Se dice que hay en los últimos 24 horas aquí en México hemos tenido más de 6 temblores de más de 2.5 en la escala de Richter. Tan solo en México. Ya no digamos en todo el mundo, lo que acaba de pasar en Idaho, donde no temblaba, lo que acaba de pasar el temblor que hubo en Juárez y en El Paso, donde no temblaba. Ahora está temblando en lugares donde no está temblando, pero esta peste, esta pandemia que estamos pasando, nunca en la historia de la humanidad se había dado a este nivel, a nivel mundial. Y amados, yo quiero decirles algo, Jesús está por regresar. El final de los tiempos está muy cercano. El pueblo de Israel ya está en su territorio que Dios les había prometido a través de los profetas y a través de Jesucristo, que les volvería a recoger de toda la tierra y los volvería a hacer regresar a su tierra. Esa profecía ya fue cumplida hace muchísimo tiempo, en 48. Amados, Jesús está por regresar. ¿Cuál es tu pensar ahora? ¿Nos seguiremos enfocando en las cosas de este mundo y dándole a Dios solamente los segundos lugares? ¿Seguiremos enfocados en las cosas materiales que vemos, como lo habíamos compartido hace 2 semanas, que el Señor Jesús nos da la recomendación que miremos las cosas que no se ven porque son eternas, porque las que se ven son temporales? Nos hemos seguido, amados, fijando y poniendo todo nuestro esfuerzo y nuestra vida más en las cosas temporales que en las cosas eternas. Eso no se va a ver en cuestión de lo que tú y yo digamos. Se va a ver en cuestión de que si estamos obedeciendo los principios y mandamientos de Dios, y sobre todo del mandato de nuestro Señor Jesucristo, que dijo: vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautícenlos, ¿sí? Y enséñenles todo lo que yo les he dado. ¿Tú estás participando de ese ministerio de la reconciliación o estás siendo solamente un observador? ¿Tú estás participando de hacer discípulos o solamente estás viendo lo que otros están haciendo? ¿Estás tú participando de ese ministerio o te has alejado de la iglesia? Ya no vas ni siquiera los domingos, que es la base, es lo mínimo que debería hacer alguien que se dice ser cristiano. Ya, si tú ya ni siquiera vas a la iglesia, este mensaje también es para ti, porque el tiempo se está acercando. Y cuando sea el arrebatamiento, solamente
los que hayan permanecido. Por eso los 7 mensajes a las iglesias de Asia que vienen en Apocalipsis, en muchas de ellas da una promesa, pero dice, aquel que sea fiel y permanezca, yo le daré de comer del árbol de la vida. Amados, ya es tiempo de dejar la tibieza, ya es tiempo de dejar a Dios en segundo o tercer lugar. Es tiempo que nos enfoquemos en las cosas importantes de Dios. Y el reino de los cielos se maneja en base a autoridades delegadas en la tierra y más en su iglesia. Si tú te has alejado de la iglesia, si tú conoces a alguien alejado de la iglesia, este mensaje es para ti. El tiempo está muy cerca, muy cerca. Y dice que Él va a venir como ladrón en la noche. Un ladrón en la noche viene cuando nadie lo espera. Por eso dice, velen, velad, porque no saben a qué horas va a ser mi venida. Amado, si tú estás alejado de Dios, aunque vayas los domingos, pero tu prioridad no es Dios. Tu prioridad son otras cosas. Y solamente eres cristiano de domingo, yo te voy a decir, hay mucha posibilidad que tú te quedes en el arrebatamiento. En los siguientes domingos, yo quiero mencionar algunas cosas, porque sería muy larguísimo, sería toda una serie de horas y horas si hablamos sobre los siguientes últimos tiempos que se acercan. ¿Quién es el anticristo? ¿Cómo se va a manifestar? El arrebatamiento es antes de la gran tribulación, cuando el anticristo empieza a reinar los 3 años y medio, o es después de eso. De esto quiero hablar las siguientes semanas, porque es importantísimo que lo sepamos, estemos importantes. Amados, estamos viviendo los últimos tiempos. Quizá muchos de nosotros somos la última generación, más bien somos la última generación, quizá, de cristianos en la tierra. Tus hijos, tus nietos, quizás sean parte también de la última generación de la iglesia sobre la tierra. Él está por venir. Y yo quiero decirles algo que hay en mi corazón. Tenemos mucho por hacer. En nuestro Irapuato, en nuestro Guanajuato, en nuestro México y conquistar naciones. Nueva Vida ha sido fundada sobre un fundamento de naciones a través de nuestro fundador de la iglesia, Patricio. Él siendo un misionero, nuestra iglesia tiene una base misionera también. Gracias a Dios, yo doy gracias a Dios por Patricio, porque su vida ha sido un ejemplo para nosotros en ese aspecto y es un ADN que ha transmitido a la iglesia. Yo te invito a que podamos las siguientes semanas ver algunos aspectos referente a esto y por este tiempo damos gracias. Yo quiero orar para terminar con este tiempo. Padre, te damos gracias, Señor, porque en verdad estamos celebrando una Pascua excelente en el aspecto de lo que sabemos acerca de tu palabra. No lo estamos haciendo en el aspecto de lo que está pasando en el mundo. Esta pandemia está trayendo terror, muerte. Sí, pero también son tiempos de oportunidades para la iglesia, son tiempos de estar con la familia, son tiempos de estar meditando en nuestra vida misma, aún conociendo ya del Evangelio. Es tiempo que debemos pensar y meditar. ¿Qué estamos haciendo nosotros en cuanto a la voluntad del Padre? ¿Estoy realmente yo metido dentro del corazón y los sentimientos de Dios y en su voluntad? ¿Estoy actuando en mi vida de acuerdo a su voluntad o a mi voluntad y a mis intereses? Padre, te damos gracias porque es tiempo de oportunidad de que la iglesia sea redimida totalmente, no por partes. Que la cizaña sea menos cada vez y el trigo sea más, Señor. Que cada vez haya más discípulos y menos congregantes. Que cada vez haya más discípulos que ganen almas y disipulen a otros. Que cizaña que no hace nada y no da fruto. Y gente que solamente está siendo cristianos de domingo. Padre, tenemos que decirlo porque es una realidad. Perdónanos por eso,
Pero Señor, este es un tiempo de oportunidad y hoy oramos por eso, porque creemos, Señor, que el tiempo está cerca y todavía hay mucho que hacer. Todavía hay muchas familias en nuestras ciudades que necesitan escuchar que el único camino, la única verdad y la vida no es una religión, es un hombre, se llama Jesucristo, es un rey que se llama Jesucristo, es un salvador que se llama Jesucristo. Padre, gracias por tu Espíritu, porque tu Espíritu nos lleva, Señor, a conocer los tiempos. Y te damos gracias por esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amados, gracias por este tiempo. Que pasen un excelente domingo y ojalá pronto termine esto para podernos darnos un buen saludo y un buen abrazo. Por lo tanto, un saludo y hasta luego.